Muchas gracias a todos los hermanos por sus oraciones. Sé que son muchos los que han estado orando por mi salud. Y la respuesta está aquí. Aquí estoy de pie frente a vosotros. El Señor siempre tiene planes en nuestras vidas. Él siempre tiene cosas maravillosas para nosotros. Como bien dijo el hermano Carlos, estaremos hablando en este tiempo de conferencias de la vida del apóstol Pablo. Es que es un personaje que trae muchas lecciones en diferentes áreas en la vida cristiana, pero también para los que aún no son creyentes, aún para los que apenas están dando los primeros pasos, siempre hay lecciones que aprender. El Señor nos llevará a través de la vida del apóstol Pablo en muchas facetas de lo que fue su vida. En este tiempo de conferencia, pues vamos a hablar de la vida del apóstol Pablo, pero antes de su conversión. Todas las personas, todo ser humano, tiene una historia. Todos tenemos una historia. Y muchas de esas historias son una historia plana, sin dejar huella. Aunque muchos se preocupan por prepararse, por tener fama, por ser los influencers de esta vida, no dejan huella para la eternidad. La mayoría. Gracias a Dios por los que hemos aprendido que en Cristo podemos dejar huella. La única manera de dejar huella en esta vida es teniendo peso en nosotros. Y el peso lo obtenemos con la persona que pesa. Y es Cristo Jesús. Y solamente cuando llega a ese punto de inflexión nuestras vidas y se toma la decisión de andar en su camino, es cuando marcamos la diferencia. Y eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Fue un hombre bastante interesante, un hombre muy polifacético, un hombre que humanamente hablando pudo haber dejado huella. Era un pensador, era un hombre muy inteligente, con una memoria extraordinaria, con una perspectiva de la vida que muchos anheláramos tener. Pero eso no dejó huella eterna en la vida de Pablo. Y por el contrario, podríamos decir que ese Pablo o ese Saulo, como deberíamos más bien de llamarlo en esta primera hora, fue un hombre vacío, un hombre que no tenía nada que aportar. Y él mismo escribiendo más adelante en la carta a Gálatas, en el capítulo 1,
Está allí en la pantalla. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso en las tradiciones de mis padres. Pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Hasta allí. Un hombre que todo su esfuerzo fue en hacer la vida imposible a los creyentes. Podríamos decir que Pablo era un hombre devoto, un hombre religioso, un hombre, como diríamos en el día de hoy, un ortodoxo en la religión judía, pero extremista. En el lenguaje de hoy sería un terrorista religioso. Uno que no tuviera ningún problema en colocar bombas, carrobombas para dañar congregaciones. Ese era ese Pablo, un terrorista. Pero Dios tenía un plan para con este hombre. Dios estaba trazando un plan en este hombre. Dice que desde el vientre de su madre, pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Dios tiene un plan, un propósito con cada persona. Con todos los seres humanos, Dios ha tenido un propósito, desde Adán hasta el que están haciendo ahora allí en la clínica. Dios tiene un plan, tiene un propósito trazado. El problema es que muchos de nosotros estorbamos ese plan de Dios. Él nos ha formado, nos ha creado para alabanza y gloria de su nombre. Pero por nuestra desidia, por nuestra terquedad, impedimos que Dios haga su obra. Y obstaculizamos el plan que Él tiene para con nosotros. Dice en 1 Timoteo capítulo 1, el versículo 13, habiendo yo sido, está en la pantalla, habiendo sido un blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Una mente maravillosa, una mente espléndida, una mente envidiable, pero confundida. Estaba perdido el pobre Saulo. Estaba obrando en ignorancia e incredulidad. Y creo que eso pasa con muchas personas que son religiosos, pero una religión que no surte ningún efecto en sus vidas. Son ignorantes. Pablo aprendió bastante, y lo vamos a ver más adelante un poquito. Fue muy aplicado en todo lo que tenía que ver con el judaísmo y él se sabía de memoria muchos
pasajes de la escritura que tenía hasta ese entonces. Lo prueba el hecho de que al escribir sus cartas, él puede saltar de un pasaje a otro del Antiguo Testamento y citarlo de una manera estupenda y maravillosa. Muy aplicado en todo lo que tenía que ver con sus creencias, su religión, pero confundido. Es que Saulo, por más que estudiara en las mejores escuelas, todavía no tenía peso en su vida. Y lo que hacía no tenía valor, no era importante. Sería importante para la sociedad, para el mundo, pero en lo que realmente radica la importancia, Pablo estaba vacío. Cuando Cristo no es el centro en la vida de alguien, es vacío, por definición. Sin peso. Y esta era la vida de Pablo. Hechos capítulo 26. Hechos en el capítulo 26, versículo 9 hasta el 12, vamos a leer. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándoles en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Hasta ahí tenemos a este Pablo, una mente trastornada, confundida. ¿Y quién actuó para confundir la mente de Pablo? Pensaba en esto cuando estaba meditando en estos asuntos de Pablo, y venía a mi mente cuántos padres hoy día confunden a sus hijos en lo que enseñan, en la guía que dan a sus hijos. Y eso fue lo que hicieron los padres de Pablo. Queriendo hacer el bien, lo estaban confundiendo. Enseñándole una religión, pero no enseñándole el camino de vida. Enseñándole a ser ignorante de la verdad. Enseñándole todo aquello que no le sería útil para la eternidad. Padres, pienso en los que tenéis niños pequeños y aquellos que todavía no tenéis, aquellos que en un futuro tendrán sus hijos también. Es una gran responsabilidad que Dios ha dado a los papás para enseñar
para guiar a los hijos en el camino correcto, en aquello que va a dar peso en sus vidas. No es la formación académica que podamos brindarle, no es la herencia que podamos dejarle, hablando materialmente. Está bien tener nuestros hijos cómodamente y quien no quisiera que sus hijos no pasaran muchos trabajos como nos tocó pasar muchos de nosotros. ¿No, hermano Josué? Sí, pero al fin y al cabo eso no deja huella para la eternidad en vuestros hijos. Lo que deja huella es que vean en vosotros a Cristo, que vean en vosotros la obra de la cruz transformando vuestras vidas y pudiendo hablar a ellos con autoridad de aquello que sí transforma. ¿Cuánto bien hubieran hecho los padres de Saulo en este hombre tan inteligente? Pero lo confundieron. Y él tiene que decir, pues yo era un perseguidor. Hasta ese extremo llegó. Era tan riguroso en conservar las tradiciones de sus padres que se convirtió en odio para los creyentes, para aquellos que realmente andaban en el camino de la fe. Pero, como decía al comienzo, el Señor siempre tiene un plan en la vida de cada ser humano. Y la tuvo en Pablo. Dios estaba preparando a Pablo desde antes de nacer. Estaba preparando un camino para él. Y Pablo estaba andando en ese camino sin darse cuenta. Él inclusive lo dijo más adelante en Efesios, en el capítulo 2, dijo que habían obras hechas por Dios para que anduviéramos en ellas. Y él tuvo que andar en esas obras, en un camino que él no tenía previsto. En cosas en las que él no puso de su voluntad para ejecutarlas. Por ejemplo, Pablo no decidió dónde nacer. Él no decidió quiénes serían sus padres. Él no decidió la educación que sus padres le darían. Él no escogió la profesión que iba a tener. Eso fueron obras que Dios había preparado en su sabiduría para este hombre. Dios, en su sabiduría, está trabajando con cada uno de vosotros. Tiene un plan trazado en vuestras vidas. Solamente resta que dejemos, que seamos nosotros los que dejamos actuar a Dios en nuestras vidas para que le glorifiquemos. Pablo nació en una ciudad, dice él, en una ciudad no pequeña, no insignificante, dice, de la provincia de una provincia romana. Dice Hechos 21:33, exactamente. Y él no pidió nacer ahí, en ese sitio.
39. Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Tarso. Leo unas notas que encontré de Estrabón, el geógrafo del siglo I, de ciudad importante en la provincia de Cilicia, los habitantes grandes amantes de la cultura, asiduos estudiantes de filosofía, de artes liberales y todas las ramas del saber en general. Tarso adelantaba en ese aspecto a Atenas y Alejandría, donde asistían más estudiantes forasteros que de la propia ciudad, caso que no sucedía en Tarso, donde los estudiantes eran nativos de esta ciudad. Y con frecuencia los estudiantes de Tarso salían para completar sus estudios en otros lugares y solo excepcionalmente regresaban a su ciudad. Hasta aquí la nota de Estrabón, de la geografía, en la página 667. Es historia. Nació en Tarso, pero es que Dios quería que Pablo naciera en Tarso, para que aprendiera buena cultura, para que aprendiera muchos idiomas, para que fuera un hombre brillante. Eso lo preparó Dios. Eso no fue de Pablo. Ni siquiera sus padres sabían cuál era el propósito de Dios y por qué Pablo tenía que nacer en Tarso. Como yo no sé por qué yo nací por allá en un pueblito donde nacen muchos y se crían pocos, que los demás se murieron de hambre, en La Celia Risaralda. Un pueblito que no lo conoce nadie. Pero no sé. Dios tenía planes. Seguro que sí. Seguro que sí. Y seguro que Dios tenía planes con el sitio donde usted nació, aunque usted no se entere. Esa es la providencia de Dios. Él sabe hacer sus cosas y Él es sabio. ¿Y quién le dice que no? Es bienvenido lo que Él haga. Fue perfecto y lo vamos a ver en la vida de Pablo más adelante. Vamos a ver lo importante que fue que naciera en esa ciudad. Esa ciudad pertenecía a Roma, pero hasta entonces no todos tenían ciudadanía romana. Únicamente tenían ciudadanía romana los habitantes de Roma. Más adelante, pues se fue extendiendo la ciudadanía a otras provincias, pero hasta ese entonces, solamente en la sabiduría de Dios, un profesor de Tiberio, que era el emperador romano en esa época, era de Tarso y fue profesor de Tiberio. Y por favores políticos, pues concedió la ciudadanía a los de esa ciudad. Y ahí cayó Pablito, o el Saulo del que estamos hablando. ¿No es eso algo de Dios? Porque fue tan importante para Pablo el haber tenido su ciudadanía romana. Dice un proverbio antiguo judío: el que no enseña a su hijo un oficio es como si le enseñara a ser ladrón. Pablo aprendió, tal vez los padres hacían tiendas y le enseñaron a Pablo a hacer tiendas, o sea, hacer carpas muy grandes para vivir, no eran como las carpas que usamos ahora para ir al camping allá al pie del río, no.
eran casas portátiles. Y eso fue lo que le enseñó sus padres a Pablo. Y esto le sirvió a Pablo en su ministerio. Nos dice que él trabajaba con sus manos haciendo tiendas para ganarse el sustento. Mientras estaba trabajando como misionero fuera de su tierra, por allá, él estaba haciendo tiendas. Y doy gracias a Dios por aquellos hermanos que, sin ser misioneros, pero trabajan en diferentes actividades, hermanos que trabajan muy duro con sus manos, pero sacan tiempo para servir al Señor. Los trabajos que tienen seculares sirven para sostenerse, pero ese no es el propósito de su vida. El propósito de su vida es servir al Señor. Y gracias a Dios por esos hermanos. Yo recuerdo y tengo un grato recuerdo de un hermano ya ahora con el Señor que él tenía un oficio. El oficio de él era ser colchonero. Él hacía colchones. Y era el que daba algunas pocas enseñanzas, no era un hombre de muchas palabras, pero sí se preocupaba por los niños. Y siendo ya mayor, aún mayor, él nos daba clases bíblicas. De él recuerdo que me enseñó a aprenderme los libros de la Biblia de memoria. Y era un colchonero. Pero él sabía que eso iba a ser importante para aquellos niños a los que les daba clase. Años más tarde, yo ya estaba más grandecito y ya estaba dando mis primeros pinitos en la enseñanza, y algún día fui al pueblo de donde él estaba, y recuerdo que me metió en el bolsillo un sobrecito. Me dijo: esto es para ayudarte en el transporte, porque yo sé que tú vas de muchos lugares de un lado a otro y necesitas para moverte. Usó su profesión para ganar, para sostener su familia, a 8 hijos, hoy todos creyentes. Aún tengo contacto con sus hijos. Una familia con un testimonio maravilloso, dejando huella, usando sus manos para trabajar, para ganarse el sustento, pero sirviendo al Señor. Pablo aprendió un oficio y no fue carga en muchos casos no fue carga. Otras veces sí que era sostenido para la obra. Los papás de Pablo se preocuparon mucho por enseñarle todo lo que tenía que ver con el judaísmo. En Hechos 18, en el versículo 3, nos dice que ahí fue cuando le enseñó su oficio, y como era el mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Está hablando de cuando estaba en Corinto. Pero no solamente se quedó haciendo las tiendas, sino que fue enviado, quizá, no se sabe la fecha exacta, pero tal vez a los 15 años, sus padres le enviaron a Jerusalén. Allí estuvo estudiando con el rabino más prominente, con Gamaliel. No hay una fecha exacta, pero los que
invierten tiempo en investigar todas estas cronologías, dan una estimación de que a los 15 años él fue enviado a Jerusalén. No se quedó completamente por siempre en Jerusalén, se ve que él estaba yendo y viniendo, era itinerante, unas veces estaba en Jerusalén, otras veces estaba en Tarso. Pero lo que sí sabemos por lo que él mismo lo dijo, sí que estuvo en aprendiendo todo lo que tenía que ver con el judaísmo. Y en su edad adulta vemos que él se llegó a ser un fariseo, fariseo de fariseos. En otras palabras, pudo haber ocupado un curul en el Sanedrín. Y por eso él pudo dar el voto contra los seguidores en el camino del Señor. Fue preparado. Y quizá esto dejó más huella en Pablo que el haber nacido en Tarso, haber tenido una nacionalidad romana, el haber aprendido las tiendas, hacer las tiendas y todo lo demás. Lo que más marcó en Pablo su vida fue la vida en el judaísmo. Dice que él aventajaba a sus contemporáneos, siendo mucho más celoso de sus tradiciones. Tenemos su lugar de nacimiento, tenemos su ciudadanía, tenemos una herencia judía, tenemos un oficio, pero todo eso ¿a qué le condujo? A ser perseguidor de la iglesia. Y ¿esto dejó huella? Ninguna. Vacío. Vacío. Solamente cuando llegó a aquel punto que fue derribado de cabello, y tal vez el hermano Ever nos hablará de esto ahora, fue cuando hubo peso en su vida. Y vosotros que estáis aquí en esta mañana, pero Rodrigo, que lo que nos habla, si eso de Pablo ya lo hemos escuchado, ya sabemos. Elizabeth se ríe, yo creo que está cansado de escuchar que Pablo era un... Sí, es verdad, lo sabemos, y seguramente aquí no hay ningún terrorista religioso. Gracias a Dios que no tenemos terroristas religiosos aquí. Bueno, yo no sé. Tal vez estarás diciendo, bueno, sería que perdí mi madrugada hoy. Bueno, la Biblia es la palabra de Dios, es lo que Dios tiene para decirnos. Y lo que hemos leído hoy es la palabra de Dios. Y en esa palabra, el apóstol Pablo nos dice que él fue instrumento escogido. Eso fue lo que el Señor le dijo a Ananías cuando Pablo se convirtió y Ananías tenía problemas de relación con él. Y entonces le dice, pues... vaya, porque instrumento escogido me es este. Y hoy Dios te dice a ti, eres un instrumento escogido en mis manos. Tal vez no te enteras de qué es
el plan que Dios tiene para ti. Tal vez tú no te enteras en qué vas a ser un instrumento para Él. Pero hoy es tal vez un día en tu línea de vida donde llega el punto de inflexión, donde tú vas a marcar un antes y un después en tu vida. ¿Qué tiene Dios para mí? Para que yo sea útil en sus manos. ¿Qué quieres que haga? Hoy es el día de preguntarle al Señor, aquí estoy. No soy tan inteligente como Pablo. No soy tan preparado como Pablo. Pero aquí estoy. Señor, yo no hago tiendas como Pablo, pero sí hago buenas puertas y hago buenos muebles. No soy tan importante como Pablo, pero sí preparo buenos envíos para despachar. No soy tan importante como Pablo, pero sí soy una madre, soy un padre al que me has dado unos hijos por los cuales tengo que responder. Quizá, como decía Carlos ahora, tal vez aquí hay muchos que están pasando momentos difíciles, críticos en su vida. Es verdad, todos pasamos momentos difíciles, ya sea por crisis familiares, por enfermedades, por un sinnúmero de situaciones. Pero antes de todas estas cosas, debemos ser conscientes que somos instrumentos en las manos de Dios y tenemos que dejar que Él trabaje en nosotros. El apóstol Pablo, él dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Quizá tú no seas un terrorista religioso, pero sí eres un terrorista para con tu casa. Estás dinamitando tu hogar. Quizá tú estás metiendo dinamita en tu casa, dañando, destruyendo a tus hijos, destruyendo a tu esposa, destruyendo a tu esposo, destruyendo tu familia. En vez de usar la dinamita de Dios, que es el evangelio, que es poderoso para transformar vidas, estás usando la dinamita de Satanás para destruir tu propia vida. Es el día de decir, no más, hasta aquí, paro. Y levanto mi mirada al cielo y espero la respuesta de Dios. No quiero ser igual. Hoy es el día de transformar mi vida, de cambiar mis perspectivas. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por fe, en esta mañana, toma la iniciativa de ser diferente, de marcar la diferencia en tu vida, de marcar la diferencia con tu familia, de marcar la diferencia con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo. Pablo marcó una diferencia. Y tú puedes hacer lo mismo en el día de hoy. Solo depende de ti. Dios ya hizo la obra. Ahora nos toca a nosotros marcar ese cambio. Siempre en nuestra vida hay un antes y hay un después. Pablo lo tuvo. Nosotros también lo podemos tener. Podemos vivir por fe para Él.
cambiar en fe para Él y darle a Él la honra y la gloria que Él realmente merece. No hay otra manera de servir al Señor sino reconociendo mi incapacidad, reconociendo que yo no peso, que el peso lo tiene Él. Pongamos de pie y oramos. No sé cuál es, qué hay en tu vida. No sé cuáles son los proyectos de vida. Dios sí lo sabe. Dios te conoce. Y tú eres tan importante para Él, tan importante, que dejó su gloria, su trono de gloria, y vino a este mundo por ti. Él vino por ti. Dígale al Señor que usted quiere hoy marcar un punto de inflexión donde vas a dar peso a tu vida. Hoy es un día de cambio. Hoy es un día de reflexión y de tomar una decisión de glorificar el nombre de Cristo. Ya eres creyente, ya eres hijo de Dios, pero hay cosas que tienes que cambiar. Hay cosas en tu vida que no glorifican el nombre de Cristo. Dile al Señor que hoy es el día de cambio, que ya no vas a ser Saulo, que vas a ser otro, vas a ser transformado. Allí díselo al Señor, Él te escucha, porque Él no es sordo, Él tiene los oídos atentos al clamor de sus hijos. Señor, gracias por oírnos. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque tú nos amas. Gracias porque tienes planes para con nosotros. Gracias por tu palabra, porque redarguye nuestras vidas, nos habla a nuestros corazones. Te pedimos, Padre, que tú obres con poder, con el poder de tu evangelio transformador en nuestras vidas. Tú que nos conoces, obra para bendición en cada uno de los que estamos aquí. Obra para bendición en todo este tiempo de conferencias. Obra, Señor, que al terminar este tiempo de conferencias no seamos los mismos. Señor, que tu palabra nos lave, que tu palabra limpie todo aquello que es basura y escoria en nuestras vidas. Por el poder de tu Espíritu, obra un cambio transformador. Padre, gracias por tu Hijo. Gracias porque Él está allí en la gloria y Él está hablando a nuestro favor. Gracias porque le tenemos a Él como nuestro sacerdote intercediendo por nosotros. Y en su nombre oramos en esta mañana. Amén. Amén.